Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Hoy estamos por inaugurar un ciclo de charlas de formación a cara de pruebas de selección 2020, así que bueno, la idea es poder compartir algunas charlas por medio de videos y audios de destacados pedagogos de la Argentina y aquellos que están incluidos en el anexo bibliográfico. Por eso, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de una destacada pedagoga, profesora, investigadora, directora del ICE, del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, y ella es Miriam Feldfelber. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, la verdad que para nosotros muy contentos que estés hoy aquí, la verdad que seguramente no te imaginabas una capacitación por esta plataforma, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en tu vida no te ibas a imaginar que ibas a estar tantas veces en las plataformas, ¿verdad? Así que bueno. Obviamente, igual me parece, primero, bueno, agradecer la posibilidad de compartir algunas reflexiones y me parece interesante esta idea de docentes conectadas, conectados, ¿no? Estar conectados a través de los medios que podemos estar conectados hoy en este contexto tan complejo, ¿no? Exactamente. Bueno, Miriam, te cuento que en este caso, en el eje 1 de la bibliografía, Estado, Sistema y Políticas Educativas, hay un artículo tuyo y de Nora Blues que se llama Las políticas educativas en Argentina, herencia de los 90, contradicciones y tendencias del nuevo signo. ¿Nos podrías plantear en un primer momento cuáles son las principales orientaciones de la política pública en el campo educativo desde la reforma de los 90 hasta la actualidad? Para después seguir conversando otros ejes, Miriam. La pregunta es súper amplia y bueno, simplemente voy a señalar algunas breves pinceladas para poder entender algunas de esas principales orientaciones y bueno, la situación actual del sistema educativo. Lo primero que hay que señalar, que señalamos con Nora en ese artículo, que quiero aclarar que fue publicado en el año 2011, así que abarca solamente 2 periodos de gobierno, de los llamados gobiernos kirchneristas. Tomamos como punto de partida el cambio de siglo porque creemos que el cambio de siglo implicó una ruptura fundamental con respecto a lo que fueron las políticas hegemónicas de la década de los 90. Este nuevo ciclo que se inicia a partir del siglo XXI, o si se quiere en América Latina, a partir de la asunción de Chávez a fin del siglo XX, es caracterizado como un ciclo de impugnación a las políticas neoliberales o como el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. Así lo caracterizan Mabel Tueite Rey y Hernán Ubiña. ¿Y por qué hablamos de este ciclo de impugnación al neoliberalismo? Porque la reforma educativa en los años 90 fue una reforma que se asentó sobre determinados principios, que si bien no podemos decir que es una reforma neoliberal en el sentido clásico, sí podemos decir que en la década de los 90 la reforma educativa encontró sentido en un proceso más amplio de reforma del Estado que llevó a descentralizar, desregular, privatizar los servicios sociales. Es verdad que el sistema educativo no se privatizó en el sentido clásico, sin embargo, la lógica privada, las formas de entender la nueva gestión pública, las formas de distinguir lo público y lo privado tuvieron un papel central en la reforma educativa en los 90. Por eso una de las grandes cuestiones que se estableció en el marco de la Ley Federal de Educación es establecer que toda la educación es pública y cambia quién la gestiona. Si la gestiona el Estado, lo gestionan los particulares. Este es un gran cambio que se dio en la Ley Federal de Educación, que la Ley de Educación Nacional mantiene, que es considerar que toda la educación es pública y cambia quién la gestiona. Algunos llegaron a decir que inclusive cambia quién es el titular o quién está a cargo del servicio, del edificio, de gestionar esa escuela, pero que sin embargo toda la educación es pública. Y yo creo que acá es un primer tema que tenemos que discutir, que es cómo se redefinieron los sentidos históricos asignados a la educación pública en la reforma de los 90,
y en un contexto donde todo lo público, todo lo vinculado al Estado, lo estatal, lo público vinculado al estatal, era el lugar del desprestigio, el lugar de la burocracia, lo que no funcionaba, lo que había que transformar, ¿no? Entonces ahí sí entra esta lógica neoliberal de crítica al papel del Estado, de otorgar mayor papel al mercado, a los privados, en la gestión de los servicios sociales en general. En el caso de la educación, decíamos, no se privatizó el sistema educativo, de hecho, inclusive se expandió el sistema educativo. La Ley Federal de Educación estableció una nueva estructura académica, muy compleja, muy conflictiva, de esto no voy a hablar. Ustedes como docentes de la provincia de Buenos Aires conocen y han sufrido mucho más lo que ha sido la consecuencia de la implementación del EGB y del polimodal, pero sí es interesante ver que esta forma de incorporación de estudiantes al sistema no estuvo vinculado o asociado a un modelo que consideraba la educación como un derecho social y que el Estado era responsable de garantizar el derecho social a la educación, el Estado nacional y los estados provinciales. La ley federal se sancionó después de la transferencia de servicios educativos, hecho no menor, junto con otra serie de medidas, incluida la ley de educación superior aún vigente, donde entonces claramente o no se define claramente el papel del Estado como garante del derecho social a la educación, ¿no? Se define al Estado como responsable de garantizar las políticas educativas, de garantizar el acceso, la permanencia, etcétera, y en concurrencia con otros actores. Y de ahí que se señala que la familia es agente natural y primario de la educación, la iglesia, etcétera. Señalo esto porque algunos de estos aspectos, si se quiere, más conservadores, permanecen en la Ley de Educación Nacional vigente, pero claramente la Ley de Educación Nacional establece el papel del Estado como garante del derecho social a la educación y, digamos, se define en un horizonte vinculado a la educación como derecho, vinculado al tema de la justicia social o lo que los gobiernos kirchneristas definieron como la inclusión con justicia social. Simplemente señalar que entonces la reforma educativa de los años 90 dejó consecuencias muy complejas para el sistema educativo, algunas de las cuales inclusive hoy son difíciles de reparar, como el cambio en la estructura académica. Hoy tenemos primaria de 6 y secundaria de 6, y primaria de 7 y secundaria de 5, dependiendo de la jurisdicción. Y este no es un tema menor, no es solamente un problema de adecuación, sino que tiene que ver con cómo se define qué se le enseña a quién, en qué etapas de su vida, son maestros, son profesores, dónde se forman, etc. En ese marco me parece importante señalar entonces que lo que sí sucedió en la década de los 90 es que se buscó instaurar, asentar el sistema educativo sobre nuevas bases, y la legislación cumplió un papel central. Esta legislación va a volver a ocupar un papel central durante las políticas educativas de los gobiernos democráticos populares, en este caso durante los 3 gobiernos kirchneristas, donde justamente se buscó revertir ese ciclo hegemonizado por la racionalidad neoliberal, neoconservadora a la hora de pensar el papel del Estado, a la hora de pensar los servicios públicos, la salud, la educación, etcétera. En ese marco, entonces, lo que se instaló con fuerza, y esto me interesa traer porque va a ser algo que va a recuperar el gobierno de Cambiemos, se instala con fuerza la idea de la evaluación de la calidad más asociada a la medición de resultados estandarizados. Porque ustedes como docentes bien saben que siempre la evaluación formó parte del sistema educativo, forma parte de la cotidianeidad de nuestras instituciones educativas. Discutimos el tema de la calidad, si hablar de calidad de la educación de calidad, pero es un tema que estaba presente, pero se instaló con fuerza en la década de los 90 este discurso de la calidad, muy asociada más a la lógica de mercado, a la lógica empresarial, y la idea de la evaluación como un instrumento central de la política pública para garantizar esa calidad, cuando sabemos que la evaluación es un medio, no es un fin en sí mismo. Pero me parece interesante señalarlo porque justamente al final de la gestión menemista, el Banco Mundial reconoce como uno de los logros de la gestión, además de haber descentralizado el sistema educativo, que nosotros decimos que fue más una transferencia que una descentralización, el Banco Mundial reconoce como un logro haber establecido, instaurado una cultura de la evaluación y de la rendición de cuentas. La idea de la rendición de cuentas, como si las escuelas deberíamos rendir
cuentas de nuestro accionar a través de resultados medibles estandarizados, como a fin de año una junta de accionistas en una empresa se rinde cuenta acerca del balance de los resultados, ¿no? Entonces me parece que este es un punto central, junto con esta profunda redefinición de los sentidos históricos asociados a lo público. Y otra cuestión que es central, que van a intentar revertir las políticas de los gobiernos kirchneristas a partir del cambio de siglo, es pensar la política educativa y la política social desde la lógica de la compensación. Colocar a los sujetos, y esto es importante, ¿no? Somos docentes del sistema educativo, ¿cómo pensamos a nuestros estudiantes? ¿Son sujetos de derecho o sujetos que deben ser asistidos por la política pública? Durante el menemismo se creó inclusive una dirección de políticas compensatorias. La idea era la compensación, compensar. No eran sujetos de derechos que tenían derecho a la educación y que el Estado debía garantizar esas condiciones, sino que eran sujetos pasibles de ser asistidos. Y de ahí el plan social educativo. No me voy a detener en esto porque no hay tiempo, hay mucho escrito al respecto, pero sí me interesa señalar cómo quedó instalada una forma de trabajo por programas, una forma de entender la asistencia, una forma particular de, si se quiere, no entender o entender el derecho desde una lógica más individual, y vinculado a esta forma de redefinición de lo público y en la centralidad de la evaluación como instrumento de política educativa. No tenemos más tiempo de detenernos en esto, pero podemos ir haciéndolo, si se quieren, en sucesivos encuentros o dialogando a través de otros espacios o de los propios textos. Pero sí nos interesa señalar que el cambio de siglo va a marcar un quiebre muy fuerte en relación a este ciclo anterior hegemónico de reforma de la década de los 80 y los 90, que en alguna medida tenemos que señalar se inició en nuestros países y en América Latina con lo que fue la dictadura militar, donde ahí claramente se inició un proceso donde el Estado se fue desresponsabilizando, sobre todo el Estado Nacional, de su obligación de garantizar el derecho a la educación, al mismo tiempo que aplicaba políticas conservadoras de control, de cercenamiento de la participación, etc. Entonces, a partir del cambio de siglo, básicamente vamos a asistir a todo un proceso en el cual comienza a recuperarse el papel del Estado y de la política pública como lugar de materialización de derechos, comienzan a lo que Sader llama desmercantilizarse los derechos, volver a colocar los derechos en la esfera pública y a recuperar el papel de la política en relación a este proceso, obviamente con una fuerte participación, demandas de los diversos sectores sociales, los movimientos, los docentes, los sindicatos, que nunca bajaron las banderas en defensa del derecho a la educación, a una educación pública que pudiese incluir a todas y todos, que pudiera democratizarse. Y de ahí que las políticas a partir del cambio de siglo se van a definir como políticas de inclusión en el marco, o si se quiere, de inclusión en el caso de Argentina con justicia social, ¿no? La idea de romper con esta lógica compensatoria focalizada, volver a pensar las políticas en términos más universales, volver a pensarlas a partir de un horizonte de igualdad. Por eso el Plan Social Educativo se transformó en el Plan Integral para la Igualdad Educativa. Las políticas de inclusión digital, el programa se llamó Conectar Igualdad, ¿no? La idea de que es la igualdad de derechos entre los sujetos. Nuestros estudiantes son sujetos con los mismos derechos, derechos que deben ser garantizados a todas, a todos, a todes y a cada una, a cada uno. Y desde esa perspectiva, entonces, se recupera un horizonte de derechos de igualdad que va a plasmar, además, en toda la legislación del periodo, y por eso la derogación de la Ley Federal de Educación va a ser un emblema. Es verdad que la ley de Educación Nacional recién se sancionó en el 2006, en un primer momento, y tal como lo señala Flavia Terilli en algún trabajo, el gobierno fue detectando problemas y buscó resolver esos problemas. Una de las primeras medidas apenas asume el gobierno de Néstor Kirchner fue ir con el ministro de Educación a resolver el problema de los salarios docentes, los salarios que ustedes saben se cobraban con patacones, LECOP, etcétera, y cómo poder garantizar condiciones mínimas para que los procesos educativos puedan desplegarse, y de ahí después la ley de financiamiento educativo para garantizar inversión en el sistema educativo, la ley de educación técnico-profesional para reponer lo que la educación técnica había dejado afuera, y finalmente la sanción de la Ley de Educación Nacional, que aparece claramente como un emblema que confronta
con las políticas neoliberales que se implementaron en la década de los 90. Sin embargo, hay que señalar que esta ley recién se sancionó en el año 2006. Antes el gobierno, como señala Flavia Terici, fue detectando problemas puntuales y legislando y tratando de dar solución a esos problemas puntuales. La falta de días de clase y de que los docentes pudiésemos cobrar el salario en tiempo y forma, y de ahí la ley de 180 días de clase y salario docente, recuperar la educación técnica que había quedado afuera de los polimodales, la ley de formación técnico-profesional, garantizar la inversión educativa mediante la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional y toda una serie de otras medidas y leyes también que con Nora definimos con Nora Gluz como leyes que intentan ampliar derechos. Bueno, Miriam, pasando a un segundo eje de este apretado, ¿no?, relato que nos estás haciendo, que según vos me comentabas, esto es una cátedra, ¿no?, que dura como un cuatrimestre o más. La verdad que muy clara tu exposición, Miriam. Queríamos pasar a un segundo eje, la continuidad pedagógica en el contexto de pandemia, problemas y desafíos para las políticas públicas. En el artículo, especialmente cuando vos trabajás sobre las políticas educativas del mandato de Cristina Fernández, ponés de relieve las diferentes acciones tendientes a fortalecer la inclusión educativa. Entre ellas, la creación del programa Conectar Igualdad. Durante los últimos 4 años, y esto es de público conocimiento y que el contexto actual hace que lamentemos aún más la falta de estas nuevas computadoras que nos siguieron entregando, te quería preguntar qué nos podrías decir respecto a eso. Bueno, sí, me parece que la orientación de las políticas a partir del cambio de siglo básicamente se definen por esta idea de inclusión social, ¿no? Inclusión social vinculada a la idea de derechos. Ahí nos preguntamos si esa inclusión, en qué medida esa inclusión avanzó en términos de democratización, pero es interesante ver cómo se desplegaron toda una serie de políticas socioeducativas que intentaron articular lo que sucedía en el campo educativo con otros campos, en especial lo que fue la asignación universal por hijo, que son políticas que tienen un sentido más universal y que intentan articular y pensar la educación en el marco de, en la articulación con otros procesos, ¿no? No pensarlo como desde una lógica sectorial como se había hecho en la década de los 90. De ahí que se despliegan también toda una serie de medidas, de políticas para garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria, de acompañamiento a las trayectorias, de promoción de la participación de los estudiantes, el hecho de poner durante los gobiernos kirchneristas en funcionamiento nuevamente las paritarias para discutir junto con los sindicatos docentes las condiciones de trabajo, de poder avanzar en planes como fue el PNFP, un Plan Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela para abarcar al conjunto de los docentes, si bien empezó casi hacia el final de la gestión, pero esto fue resultado de un acuerdo paritario, convocar a las y los docentes a participar de diversas instancias y toda una serie de políticas que intentaron no solamente ampliar derechos, sino en cierta medida avanzar, aunque esto falta mucho, en una transformación, sobre todo en la escuela secundaria, para que pueda incluir a todas y todos, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas, cómo podemos pensar una escuela secundaria con un formato al servicio de la selección, pero que hoy pueda incluir a todas, a todos en la escuela. Obviamente que con el cambio de gobierno en el año 2015, muchas de las políticas que se venían desplegando, algunas se fueron vaciando de sentido, otras, como bien señalaba Sandra, dejaron de repartirse sistemáticamente las computadoras que se habían acordado en el marco del Plan Conectar Igualdad. También hubo cambios en el software, en los contenidos a ser transmitidos. Creo que esto no es menor a la hora de pensar qué valores se privilegian y a la hora de pensar y discutir la soberanía pedagógica, que es un tema central en el marco de la pandemia, con qué plataformas trabajamos, con qué contenidos, qué modelos de sociedad, de educación, en relación al cuidado, al medio ambiente, queremos transmitir a través de esos contenidos que aparecen en las plataformas, que me parece que es un tema central. Junto con esto, también lo que asistimos fue a un gobierno que puso el énfasis en la idea de la mejora atada a la evaluación de los resultados. En realidad,
el gobierno de Cambiemos y a partir de la asunción de Esteban Bullrich planteó que en el sistema educativo se había producido un fraude. Ellos toman la idea de fraude educativo para decir que se habían incluido alumnos en el sistema, pero que esta inclusión era sin calidad. La idea de calidad parece asociada a los resultados de las pruebas estandarizadas. Con esto no hay que negar los problemas que nuestros estudiantes tienen en diversas áreas, pero tenemos que discutir qué entendemos por calidad, qué implican estos sistemas de medición, qué información nos arrojan, para qué nos sirven. Y durante el gobierno de Cambiemos todo el énfasis estuvo puesto en la lógica de la evaluación. Además, con una fuerte, si se quiere, podríamos decir casi persecución a los docentes, a sus sindicatos, ni hablar en el caso del SUTEBA. Por eso, una propuesta del gobierno que finalmente no llegó a implementarse era el famoso proyecto de ley Plan Maestro, maestro escrito con arroba, sin participación de las maestras y los maestros, ¿no? Durante el macrismo, entonces, lo que asistimos fue a una desinversión en materia educativa, ya que el presupuesto educativo no acompañó a la inflación, una reorientación del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación hacia otras áreas, como decíamos es el caso de la evaluación, una transferencia de programas a las jurisdicciones en nombre de la federalización y descentralización del sistema. Entonces podríamos incluir el tema de los programas que buscaban acompañar trayectorias e incluir, como fue el programa de orquestas infantiles y juveniles, del cual participaba Sandra, y toda una serie, digamos, de medidas que tendieron a, si se quiere, acoplar al sistema educativo a las demandas del mercado. Por eso Esteban Bullrich podía pararse en el foro de inversiones y decir, yo no hablo como ministro de Educación, sino hablo como gerente de recursos humanos. En la medida que formemos los mejores recursos humanos, tenemos las mejores empresas. Entonces creo que esto claramente lo que nos está indicando es una forma de mirar a los sujetos del proceso educativo, a mirarnos a nosotras, a nosotros como docentes, como actores, actrices, políticos del sistema, que también definimos y construimos política pública, y ese lugar fue desplazado por CEOs de empresas, referentes de ONGs, fundaciones con las cuales se firmaban convenios, de ahí la expansión de los modelos de liderazgo educativo, pero asociado a la nueva gestión pública, la idea de la educación emocional para regular las emociones, que no es lo mismo que hablar de las emociones y la afectividad en el aula, como ustedes saben. Toda la idea del modelo del emprendedurismo, que debía también transmitirse en el sistema educativo, y todo este uso banalizado de las neurociencias, que ustedes, muchos de ustedes, muchas, tal vez participaron de alguna de esas acciones de capacitación, que vuelven a colocar el foco, el problema, en el cerebro del individuo o en el control de sus emociones y no consideran la integralidad del proceso educativo y pensar la educación al servicio de la garantía de derechos y de un proyecto, si se quiere, de transformación social, de superación de las desigualdades. También te queríamos preguntar acerca de la situación, ¿no?, de pandemia que estamos viviendo, ¿no? La verdad que generó un contexto de excepcionalidad en el que muchas situaciones no encontraban, o al menos en los primeros momentos, podríamos decir, marcos normativos, regulatorios claros. Esto ha sido muy dinámico al tiempo que la situación epidemiológica iba cambiando. ¿Cuáles son esas políticas de inclusión educativa o los problemas y los desafíos que tenemos en adelante, Miriam? Bueno, lo primero que tenemos que decir, Sandra, es que vivimos en un contexto de profundas desigualdades y estas desigualdades que ya se venían agudizando en épocas anteriores se han agudizado mucho más en el contexto de la pandemia, se han tornado más visibles y se han generado nuevas desigualdades. Entonces ahí la pregunta es cómo pensamos, cómo garantizamos el derecho a la educación en un contexto de clases no presenciales, en un contexto donde el cuidado implica quedarse en el hogar, donde entonces, en cierta medida, nos preguntamos cómo poder seguir educando, y ahí el tema de la continuidad pedagógica, en este contexto, sobre todo entendiendo que en las escuelas no solamente transmitimos contenido, sino que aprendemos a convivir, aprendemos a respetar a las otras, a los otros, a respetar la diferencia, a construir el lazo social, a pensarnos como sujetos
de una sociedad que integramos, a construir lazos de solidaridad. Y ahí hay un problema, cómo poder pensar en qué medida esto pueda garantizarse, primero a través de clases no presenciales, que sabemos que esto es muy difícil de lograr, y además con el doloroso retorno a las aulas. Digo doloroso porque sabemos que así como dolorosa es la situación que estamos atravesando, va a ser muy difícil y muy complejo el regreso a las aulas. Algunas jurisdicciones ya comenzaron con ese retorno. Hay un protocolo que se acordó en el Consejo Federal de Educación, así como también se acordó suspender las formas de evaluación tradicionales. No podemos seguir pensando con la misma lógica y con el mismo modelo de productividad como si nada pasase, porque creo que estamos atravesando, ¿no?, una crisis civilizatoria muy profunda. Y en este sentido, entonces, sabemos que el retorno a las clases va a implicar un modelo híbrido de clases presenciales no presenciales. Nos preguntamos cómo va a ser ese retorno, porque la escuela es el lugar, ¿no?, donde nos esperaba a la mañana, como Sandra y Rubén fueron a preparar ese día, un mate caliente, un mate cocido, donde en la puerta charlamos, donde nos abrazamos, intercambiamos en la sala de profesores, en los recreos, en las aulas, con nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, y todo esto, obviamente, que en el contexto del aislamiento social ya empezó a cambiar. Y la verdad que resulta difícil imaginarnos estas cuestiones. También es verdad que podemos pensar este retorno como una posibilidad de revisar, entonces, justamente esta lógica de productividad, rendimiento vinculado al sistema educativo, cómo lo pensamos, cómo pensamos los sentidos de la educación, el para qué las instituciones educativas. Ha quedado claro que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, que son fundamentales para las familias, que el rol de les docentes es irreemplazable, que tenemos un saber, una formación específica, pero ese saber, esa formación específica obviamente no incluía cómo trabajar en un contexto de pandemia, y también tenemos grandes déficits en términos de formación en las nuevas tecnologías de la comunicación, en el uso de plataformas, y sobre todo también problemas de carencia de recursos, falta de recursos de dispositivos tecnológicos en los hogares, problemas de conectividad en los hogares, tanto de las y los docentes y sobre todo de las y las estudiantes en sus familias. El otro día en un informe en la tele entrevistaban a un papá que señalaba que tenía un dispositivo tecnológico, un celular, y 8 hijas, hijos. Entonces, ¿cómo se sigue educando en este contexto? Entonces, lo primero que hay que garantizar son condiciones, infraestructura, conectividad y también formación, ¿no?, la necesaria formación para ir acompañando este proceso tan traumático que estamos viviendo y que va a haber que poder procesar en las instituciones educativas, porque los chicos, las chicas van a llegar con esas marcas del dolor, y sobre todo también, en función de lo que vos, Sandra, me preguntabas en términos de inclusión, cómo lograr reconectar a quienes están desconectados, quienes antes estaban fuera del sistema, que hoy están desconectados, pero también hay muchos, otras y otros que están afuera. Bueno, ¿cómo logramos el retorno a las aulas y que ese retorno incluya a todos y a todos de una perspectiva además de, o pensar un horizonte donde podamos construir una escuela más democrática, una escuela de iguales, si se quiere, donde los derechos de todos y cada una puedan ser garantizados? Y me parece que, bueno, en esto tenemos mucho para trabajar y discutir con las comunidades educativas, con las familias, con el Estado provincial, con el Estado nacional, y creo que la salida, obviamente, claramente es colectiva. Bueno, Miriam, queremos agradecerte por participar de este ciclo de charlas que venimos desarrollando desde la Secretaría de Educación y Cultura, así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias a vos y a todo el equipo de la Secretaría de Educación y Cultura del SUTEBA y a quienes hicieron posible esta transmisión. Saludar a las y los aspirantes a los puestos de trabajo de los equipos de conducción y supervisión de la provincia de Buenos Aires, y en especial quiero manifestar mi reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que cotidianamente están desarrollando les docentes y los equipos directivos en este contexto tan complejo como el de la pandemia, para garantizar que nadie quede afuera y para seguir educando. Muchas gracias.